Voy a comenzar dando honra a Dios, porque en cualquier lugar donde se me permite hablar o cantar o tocar o lo que sea, es porque Dios abrió la puerta y estoy agradecido. Estoy seguro que lo que voy a hablar es para ti, para restaurando tu vida, obviamente, y estoy seguro que es algo muy importante para Dios. ¿Y cómo podemos saber que es importante para Dios? Y me gustaría que podamos como estar más en confianza. Alguien puede decir, sí los escucho desde aquí, así que me pueden decir cómo podemos saber que algo es importante para Dios. Nos lo comunica, o sea, en palabras más sencillas, Él lo dice. Entonces, si Él lo dice es importante, ¿verdad? Esa es una señal. ¿De qué otra forma podemos saber que algo es importante para Dios? Y eso va completamente ligado a que lo dice. Si Él lo dice, está en su palabra, esa es una manera de hablarnos. Y también, si se repite muchas veces, y entre más veces se repita, pues más importante es. Entonces, por eso estoy seguro que lo que voy a hablar es muy importante para Dios. Entonces, si partimos de eso, debemos de poner atención, ¿verdad? Ok. Voy a hablar de adoración, aunque el enfoque casi de toda la predicación no es de la adoración, pero la adoración es el resultado de lo que voy a hablar. La adoración, ahora, ¿cómo podemos saber que la adoración es importante para Dios? Se repite 156 veces en el Nuevo Testamento como adoración y 51 como alabanza. Y en el Antiguo Testamento 192 como adoración y 293 como alabanza. Estamos hablando de arriba de 500 veces, tirándole a las 1000 veces que se repite aquí. Y estas son las palabras de Dios. Entonces, ¿podemos concluir que la adoración es importante para Dios? Vamos súper bien. Ahora, la adoración genuina, no estoy hablando de cantar, la adoración genuina está completamente ligada al corazón, que está, no solamente al corazón, todos tenemos un corazón, ¿verdad? La adoración genuina está completamente ligada al corazón conforme al de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, concluimos que la adoración es muy importante para Dios y que la adoración genuina está completamente ligada al corazón conforme al de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito del corazón y estamos aprendiendo que la vida está completamente ligada al corazón en la serie que nos está compartiendo nuestro pastor. Ahora vamos a Proverbios 4:23. Esto lo hemos leído muchas veces, estoy seguro. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, quiero que nos pongamos a entender un poquito sobre toda cosa guardada. ¿Qué es lo que nosotros podríamos guardar? No vamos a guardar basura, ¿estamos de acuerdo? Vamos a guardar algo que tiene valor. Vamos a guardar algo que es importante, algo que nos es útil. No vamos a estar guardando todas las cosas, sino nuestra casa estaría llena de puro mugrero, ¿no? Pero guardamos o atesoramos lo importante para nosotros. Entonces, podemos entender, o sea, quiero que entendamos la magnitud de este pequeño versículo que dice, sobre toda cosa guardada, es decir, sobre toda cosa importante, sobre toda, no está hablando solamente de tu ropa o de tus carros o de tus negocios, no sé, todo es todo, ¿sí? Todo es todo. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quién lo dice? Estamos de acuerdo ahí también. Entonces, si Dios dice que sobre toda cosa importante guardes tu corazón, yo puedo concluir que lo más importante para Dios es el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ok. Entonces, si la adoración genuina
es una consecuencia de un corazón conforme al de Dios. Fíjense, cuando yo quiero aprender algo, sea lo que sea, a administrar un negocio, a nadar, a tocar la guitarra, lo que sea, voy a acercarme con alguien que lo sepa hacer mejor que yo, al menos, ¿no? Con alguien que sea muy bueno. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender de batería, pues me voy a acercar con Paco. Oye, Paco, pues enséñeme algo, ¿no? Porque pues yo ya hasta aquí di. ¿Quién me puede decir qué personaje de la Biblia se caracteriza por su corazón? Ándele, muy bien. Y no solo se caracteriza por su corazón, ¿por qué más se caracteriza él? Por su adoración, pero su adoración es consecuencia de su corazón. Entonces nos vamos a ir a la raíz, porque si podemos entender lo que es un corazón conforme al de Dios y lo podemos implementar en nosotros mismos, entonces lo demás viene solito. Les voy a platicar un poquito para entrar en el contexto. Samuel fue uno de los profetas más importantes de los tiempos judíos. ¿Han escuchado de Samuel? No es Sammy, otro Samuel. Dios le dijo que confrontara a Saúl porque había desobedecido, que era el rey actual en ese tiempo. Había desobedecido una instrucción que Dios le había dado. Por lo tanto, esa acción que él tuvo o no tuvo tenía consecuencias. Y después de confrontarlo, Samuel, Dios le dice, ve con Isaí y ahí uno de sus hijos va a ser el próximo rey y va a sustituir a Saúl. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Entonces quiero que leamos Primera de Samuel 16:7. No tienes que buscarlo en tu Biblia, si quieres hacerlo está súper bien. Es más importante que me pongas atención y lo podemos leer aquí arriba. Dice, y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y está hablando del hijo mayor. Ahora, el hijo mayor con los judíos es otro rollo, es quien se llevaba todo. Y nada más con la pura bendición del papá, con eso tenía. Era el que se llevaba la porción más grande. O sea, era el chido de la familia. O sea, en mi caso yo hubiera sido ese. Tengo 2 hermanos más chicos. Entonces, y aparte de eso, dice, porque por algo Dios le está diciendo a Samuel, no mire su parecer. Seguramente pues era un vato, dice que estaba muy alto, entonces más o menos así como Juanjo y con el cuerpo de Paco y la barba de Abraham. O sea, era acá, ¿sí? Dios no lo dijo gratis a Samuel. Samuel se hubiera podido confundir con la apariencia de él. No recuerdo su nombre, pero era el mayor, era el primogénito. Porque por algo Dios le dice, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Supongo que cualquier persona que hubiera ido a buscar un rey hubiera dicho, este está chido, él es el próximo rey de Israel. Y luego continúa Dios diciendo, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué? El corazón. Una vez más Dios menciona el corazón. Luego quiero que leamos bueno, entonces pasa el primogénito y Samuel le dice a Isaí, no, pues perdón, pero él no. Y supongo que para Isaí habría sido muy difícil de entenderlo porque era una costumbre que el primero se llevaba todo y era lo más lógico. Entonces le traen a otro y a otro y a otro y a otro hasta que le dice, oye, pues no tienes más hijos porque Dios dice que no es ninguno de estos. Y ya habían pasado 7. Entonces Isaí dice, pues tengo uno más que está cuidando las ovejas, es un chavillo, es el pilón. Y pues tráemelo. Total que para no hacer la historia tan larga, traen a David, Samuel lo unge
Y dice 1 Samuel 16:13, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu nunca más se apartó de David y es el mismo Espíritu que está en ti y en mí ahorita. Podemos admirar a David en muchísimas cosas y hasta el día de hoy se sigue mencionando su nombre por su adoración y por su corazón. Pero era un corazón conforme al de Dios. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque Dios mismo lo dice. Vamos a ir ¿dónde está? Bueno, ahorita les doy ese pasaje, pero hablando de David, David no era cualquier batillo. David llegó a ser la persona más importante de esa sociedad en ese tiempo, el centro de atención de toda esa región. Y su corazón permaneció igual, su corazón permaneció conforme al de Dios. Eso es algo que no vemos tan a menudo cuando ocupamos ciertas posiciones. Lo vemos todo el tiempo. Se empiezan a corromper los buenos hábitos o la integridad, o etcétera, ¿no? Pero dice que el Espíritu de Dios nunca se apartó de David y podemos ver en la historia que su corazón permaneció igual, conforme al de Dios. Entonces, a David lo caracteriza su corazón y su adoración, que es consecuencia del mismo. Porque todo es causa y efecto, todo. Y de esa ley no nos podemos apartar. Toda acción tiene sus consecuencias, pero vamos a partir de una cosa. Vamos a partir de conclusiones. Si tú concluyes, entonces tú actúas. Y de acuerdo a lo que tú actúas o tus acciones, entonces vienen tus consecuencias y pueden ser buenas y malas. Pero todo parte de lo que tú puedes concluir en tu corazón o en tu espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno. Ok, ahora vamos a seguir en Samuel, 1 Samuel 16:7, dice, bueno, les doy un segundito para que lo leamos juntos. No, perdón, este es el que leí, pero lo iba a leer otra vez, perdón. Dice que no mire su parecer, entonces le dice Dios que Él ve el corazón. Ahora nos vamos a 1 Samuel 13:14. Por favor, está hablando a Saúl y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Le está hablando a Saúl. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces Dios está diciendo a través de Samuel que Él se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahí hay dos cosas. Que Dios sí buscó a alguien conforme a su corazón, esa es la primera, y la otra es que Saúl tuvo consecuencias de no hacer lo que Dios le había dicho. ¿Okay? Otro ejemplo de que de que David fue conforme al corazón de Dios está en Primera de Reyes 11:4, y está hablando de Salomón, que fue el hijo de David. Dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La Biblia hace muchas referencias acerca del corazón de David y que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y si lo hace tantas veces, quiere decir que es muy importante. Ahora, Dios es
Por lo tanto, todo esto sigue vigente el día de hoy. No hay cosas que digamos, no, es que esto ya no. ¿Sí me explico? Todo esto es vigente. Ahora, si el corazón de David era conforme al corazón de Dios, tenemos que investigar cómo era el corazón de David. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces les voy a dar 5 características del corazón de David. La número 1, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿verdad? Hay muchas más, ¿no? Y podríamos encontrar muchas, pero yo considero 5 importantes. La número 1 es humildad. ¿Por qué humildad? En 1 de Samuel 18:23, si lo podemos leer juntos. Para entrar en el contexto de este versículo, aquí Saúl ya quería matar a David. Ya estaba tras sus huesitos y buscaba de una manera o de otra su muerte, así de claro, ¿no? Y le manda a decir con sus criados o con sus trabajadores que sí quería ser su yerno, pero el plan final de Saúl era matarlo. Entonces, después de que los yernos le dicen, oye, el rey, la persona más importante en ese momento, quiere que te cases con su hija. Entonces David responde, los criados de Saúl, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. David dijo, o sea, le dijeron que se quería casar con la hija de Saúl, y dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y después sigue diciendo que Saúl no buscaba el dote o lo que normalmente se pagaba por una esposa. Él lo que quería era que nada más se casara para estar cerca de David y matarlo. Pero David sabía en dónde estabas. David sabía quién era y él responde, ¿cómo voy a ser yerno del rey si pues no tengo nada? O sea, soy pobre, no tengo nada. O sea, él no se creía más de lo que era, pero sí sabía quién era en Dios. Él es una de las pocas personas que sí vivió en la gracia antes de Jesús. Él hizo muchas cosas que nadie podía hacer porque entendía lo que era la gracia. Él entendía que había un proceso entre ser ungido y ser rey. Aunque él sabía que iba a ser rey, él sabía dónde estaba, y eso nos lleva a la segunda característica de su corazón, que es sujeto a autoridad. Nos vamos a 1 de Samuel 18:11, por favor, porque más allá de las justicias o de las injusticias, David sí se sometió todo el tiempo. Dice Samuel 18:11, 1 de Samuel, y arrojó Saúl su lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ahora, si nosotros de verdad leemos con cuidado, imagínate que alguien llega y trata de golpearte así descaradamente, y tú lo evades. La reacción normal o así, lo más lógico es que o le das uno tú, o lo aplacas o lo tiras o algo para que ya no te intente dar otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que David lo evadió 2 veces. Hay otro pasaje donde dice que Saúl estaba en una cueva. Si no me equivoco, estaba haciendo el baño. ¿Estoy en lo correcto? Esa es una posición muy vulnerable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, David tuvo la oportunidad de quitarle la vida en ese momento. Así fácil, ¿no? No le costaba nada, nomás así, órale.
Y probablemente Saúl ni siquiera se hubiera dado cuenta. Pero la segunda característica de su corazón era ¿cuál? Sujeto a autoridad. Y hay una cosa bien interesante. En Primera de Samuel 24, del 6 al 9, dice, y dijo a sus hombres, estamos hablando de David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y David dijo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Esta última parte nos va a llevar a la característica número 5 que voy a dejar para después. Pero David tenía muy claro que el hecho de ser ungido no lo colocaba en la posición que Dios lo iba a colocar en su tiempo. Y honraba la autoridad, era muy importante. Entonces llevamos dos características del corazón de David: humildad y sujeto a autoridad. Dios estaba formando su carácter en todo ese tiempo, porque fueron años que, es que imagínate que tú sabes que vas a ser el próximo presidente. O sea, que ya está todo, que nomás tienes que aguantar un rato y vas a ser el presidente. Yo creo que a mucha gente se le subiría, ¿no? Y actuarían diferente. Pero David tenía muy claro que debía honrar a su autoridad en ese momento, hasta que Dios lo colocara en la posición que debía estar. Característica número 3 es que su corazón estaba libre de rencor. ¿Cómo podemos concluir esto? Porque David no tomó ventaja contra Saúl. Aunque tuvo la oportunidad, siempre siguió honrando. Nunca hubo rencor, porque si hubiera habido rencor, hubiera dado parte a la envidia, que fue lo que pasó con Saúl. Saúl sí dio parte a la envidia, entonces trató de matar, también hubo consecuencias con eso, pero David no, su corazón permaneció limpio, a pesar de que estaba Saúl tratando de matarlo. Característica número 4, que a mí se me hace muy importante. Odio hacia el pecado. Y es algo muy fuerte, porque a David no se le resbalaban los pecados. David tenía, o sea, sí era importante tener una vida de rectitud. Si leemos juntos el Salmo 51, del 1 al 12, podemos ver que sí era muy importante, que sí había arrepentimiento, que sí, o sea, no, que la gracia no era todos mis pecados son perdonados, voy a hacer lo que quiero, ¿sí? Para David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí la maldad. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y sigue diciendo y sigue diciendo. Pero a lo que voy es que sí era importante para David una vida de rectitud.
fíjense, y si tenemos la misma naturaleza que Dios, todos tenemos la misma naturaleza que Dios, ¿verdad? Y Dios no soporta el pecado. Entonces no tendríamos por qué soportarlo nosotros o practicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Es más que lógico eso. Hay un rema que aprendí de un amigo en una plática y dice que la gracia, primero la gracia no es la licencia de pecado, como lo ha dicho nuestro pastor. La gracia no es que Dios perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, así que ya no hay bronca. Eso no es, sino que es el poder para vencer el pecado, porque Jesús ya lo hizo. Eso es lo que es la gracia y es muy diferente. Pero la gracia no te exenta de buscar a Dios y su presencia. Al contrario, es lo que te habilita o te da la habilidad de encontrarlo. Si Jesús no hubiera venido aquí a morir por nosotros, entonces todavía el sumo sacerdote iría una vez al año en la presencia de Dios, Dios les daría instrucciones y él va con el pueblo otra vez y vamos a hacer esto y así es lo que Dios quiere. Ya no es así, entonces la gracia lo que hace es que te da la habilidad de encontrarle, de escucharle en el momento que tú quieras. Eso es lo que es la gracia. No es que ya no tienes que hacer nada y ya, ¿sí me explico? Sí, no tienes que hacer nada en el sentido de que no vas a morir, ¿no? Solamente tienes que creer. ¿Cuánto tiempo me queda? Es que creo que podría ir muy largo y según yo soy muy cortito. ¿Sí? ¿No hay bronca? Ok. Ahora voy a dejar, a ver, vamos a hacer un recuento. ¿Quién me puede decir la primera característica del corazón de David? Humildad. ¿La 2? 3. Libre de rencor. Y 4. Odio hacia el pecado. Las 5 se las voy a dejar hasta un poquito después. Solo quiero hacer una pequeña mención de que la adoración, bueno, partimos de esto. Un corazón conforme al de Dios, la consecuencia de eso es una adoración genuina. Y una adoración genuina, la consecuencia es revelación. ¿Estamos de acuerdo? Si no, ahorita les voy a decir por qué. Aquí está. David vivió como unos miles de años antes de Jesús. Y sabemos que él tenía un corazón conforme al de Dios y por lo tanto una adoración genuina, ¿no? No podríamos decir que David es el mejor adorador, no podríamos decir eso, sin embargo, es el que lo expresaba mejor. ¿Sí me explico? Porque yo podría estar adorando así. Solamente yo sé, ¿verdad? ¿Sí me explico? O podría estar, y entonces todo lo puede ver y lo estoy expresando con mi cuerpo, ¿no? Ahora, no quiere decir que mi corazón esté correcto si estoy brincando. Eso no quiere decir eso. Tal vez tengo un corazón más conforme al de Dios y estoy así, ¿no? Pero David lo expresaba con todo lo que podía. Incluso su esposa se llegó a incomodar o a burlar de él porque se despojó de sus vestiduras reales. Fíjense, y el cielo está lleno de adoración. La otra vez estaba pensando que tal vez muchas personas estarían incómodas en el cielo porque está lleno de adoración. A veces cuando hay demasiada adoración y tú no estás en el mismo ambiente, así como la esposa de David, pues, ¿qué onda, no? O sea, nomás tranquilo. El Salmo 22, ahí podemos darnos cuenta de que la adoración genuina trae revelación. Salmos 22, 16. Este capítulo tiene pues un registro muy claro de la visión de la muerte de Jesús.
Y era algo que pues nadie podría saber más que Dios mismo, que sucedería mucho tiempo después de cuando vivió David. Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo está escribiendo David muchos años antes de que sucediera. ¿A qué quiero llegar con esto? Les voy a dar otro ejemplo. En el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, y está hablando de Jesús. Dios mismo le confió el futuro a David por su adoración genuina, que era consecuencia de su corazón conforme al de Dios. Y lo voy a repetir muchas veces, lo he estado repitiendo muchas veces porque me gustaría que entendiéramos que todo parte del corazón y Dios dice que de él mana la vida. Entonces, si podemos estar correctos con el corazón, entonces podemos adorar genuinamente y podemos recibir revelación de Dios y entonces podemos vivir una vida muy diferente, porque ¿a poco no es muy diferente vivir una vida cuando Dios te da instrucciones específicas que tienes que hacer? Porque estamos de acuerdo que Dios es mucho más inteligente, mil millones de veces por cuadrado y a la quinta potencia décima que nosotros. Entonces, si Él te da un consejo o una instrucción específica, ¿estás seguro que va a traer consecuencias buenas? A que si haces de Tin Marino, pues hay esto. ¿Sí me explico? Pero todo parte del corazón, ¿estamos de acuerdo? Ok. Ahora, entonces concluimos también que la adoración genuina trae revelación. Dios nos puede decir el futuro, Dios nos puede soplar, Dios nos puede dar instrucciones para vivir una vida de victoria. ¿Sí o no? Ahora, ya casi termino. Me habían dado 2 horas, pero no los voy a usar. La quinta característica de David, de su corazón, es que aprovechó las oportunidades. Muchas veces Dios nos pone en el lugar correcto a la hora correcta, pero depende de ti o depende de mí aprovecharlo. Y David sí lo hizo. No creo que fue fácil. Y esto me recuerda a hace un par de semanas que me dijo el pastor, oye, ¿vas a predicar? Dije, no, hombre, espérame un poquito. Y me dijo algo que sí me dije, bueno, pues no tengo nada que decir, ¿no? Me dice, un ministro debe estar preparado. Pues, ¿qué dices? Nada. ¿Cuándo predico? Ya, yo solito me estoy ventaneando, ¿verdad? Pero David aprovechó las oportunidades. Todos sabemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Voy a leer un poquito de eso. Justo antes de que David peleara contra Goliat, en 1 Samuel 17:33, ahí estaba Saúl. Era importante que el rey pudiera pelear en esos tiempos. El rey no nada más podía mandar a todos a pelear, ¿no? El rey también tenía que saber hacerlo. Si bien no estaba todo el tiempo, sí, en muchas ocasiones sí estaba ahí al frente. No es lo mismo si nuestros pastores están aquí o si no están, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque todo sigue funcionando, no es lo mismo. Entonces estaba ahí Saúl con todo el ejército, me imagino. Llega el David, que era un chavillo, y le dijo Saúl a David,
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces no solamente era un gigante, él sabía pelear. Y luego dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No puedo imaginarme qué reacción tendría yo si de repente me encuentro con un oso o con un león. Seguramente haría un grito como niña. Y ustedes también, así que no se rían. Seguramente, ya hablando en serio, ¿no? ¿O a poco sí? No, vente león. No creo. O corría o algo, ¿no? Pero seguramente el león me alcanzaría facilito. Facilito. David no estaba improvisando en su vida. David se preparó. David se capacitó. En todo ese tiempo de ovejas, no fue gratis, no estaba ahí pajareando nomás a ver a qué hora se dispersaban. Él tuvo su entrenamiento también para la guerra. Fue más o menos, yo me imagino así como un Rocky Balboa, que está el ruso está acá en todas las máquinas y el Rocky está en la granja levantando un costal y así, ¿no? A lo mejor David estaba levantando las ovejas, pero cuando llegaba la hora importante, le entraba bien. Y eso fue parte de su entrenamiento para poder llegar a ser rey. Y luego continúa el texto diciendo en 1 Samuel 17:48 y dice que y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, no dice que David se quedó esperando a ver a qué hora llegaba o así, dice David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. David estaba preparado y tomó la oportunidad. Fíjense, podríamos pensar que el pelear contra el filisteo gigante era como un suicidio o era algo malo, pero David lo vio como una oportunidad y la tomó. Y esa es la quinta característica de su corazón. Ahora, hay muchas consecuencias de una adoración genuina de un corazón conforme al de Dios. Una de ellas es revelación y podemos ver más. No tenemos tanto tiempo ya, pero por ejemplo, Pablo en la cárcel vio consecuencias impresionantes, sobrenaturales debido a su adoración genuina. Y también revelación, por supuesto, ¿no? Esa es una de las consecuencias muy importantes. A lo que quiero llegar es que todos tenemos una oportunidad ahorita. No se trata de, cuando llegue a mi casa y esté solo y ahí voy a adorar. Y luego ya en la noche, estoy cansado. No, pues mañana en la mañana. Y luego mañana, se me hizo tarde, tengo que ir al trabajo o a la escuela. Pero en el break de la tarde, en la tarde. Y sale otra cosa y sale otra cosa. Tenemos una oportunidad ahorita y tú decides si la tomas o la dejas. Tú decides si tu adoración va a trascender tu físico, como pasó con David, aunque David era hermoso. Tú vas a decidir si tu adoración va a trascender tu posición, tu educación, todo, tu propia vida. Al día de hoy se sigue mencionando el nombre de David y lo caracterizan dos cosas, su adoración y su corazón. Tú decides si tienes un corazón conforme al de Dios. Tú decides si aplicas estas 5 características en tu corazón para producir adoración genuina
para recibir revelación y entonces vivir una vida de victoria, porque Dios guía tus pasos. Y Dios sí puede hablar específico. Dios sí puede decirte cosas específicas de tu vida diaria, de tu trabajo, de tu escuela, de tus relaciones, etc. Dios sí te puede advertir si algo está contra ti. Sí, claro que sí, muchas cosas. Y entonces tu vida puede ser muy diferente porque estás caminando seguro. No estás caminando como que a ver a dónde voy. Hay otro ejemplo que quiero mencionar, que es el de María. Y ya estamos con Jesús. ¿Sí se acuerdan de esa historia de María y Marta? A ver si es cierto, a ver. Dice que María vertió un perfume muy caro. No me acuerdo, ahí dice cuánto y creo que es mucho dinero ahorita, pero mucho. Y ahí está otra cosa, eso fue un acto de adoración genuino. Eso fue un acto de adoración, no estaba cantando. Estaba actuando en adoración. Y en ese pasaje hay revelación. Jesús dice, déjenla, ya no la molesten porque está preparándome para la sepultura. ¿Sí se acuerdan? Ahora, era algo que iba a suceder en el futuro, ¿verdad? En el futuro cercano. Y él, si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que ya lo había mencionado a los discípulos, no me acuerdo bien. Pero si no, en ese momento lo mencionó y los discípulos, ¡ay, sí, hombre! ¿Cómo te vas a morir, no? Si tú no estás en el ambiente correcto, no vas a entender. Es importante que tu corazón esté conforme al de Dios y entonces vas a entender la revelación que Dios tiene para ti. Porque ahí, junto con todos, con los discípulos y todo, les dijo, ella me está preparando para la sepultura. Y no entendieron, estaban diciendo, oye, ¿cómo puede ella estar vertiendo ese perfume, desperdiciándolo, si lo podemos usar para bendecir a los pobres, etcétera, ¿no? Yo creo que nadie se la creía en ese rato, ¿no? ¿Sí me explico? Un ambiente de adoración, si no tienes el corazón correcto, te va a incomodar o no lo vas a entender, así como ha sucedido en estos ejemplos. Y luego dice Jesús algo muy importante. Dice que siempre se le va a mencionar o se va a hacer memoria de esta mujer. Y todos hemos escuchado de ella, ¿sí o no? Todos hemos escuchado de David, ¿sí o no? Su adoración por su corazón conforme al de Dios trascendió sus propias vidas. Y tú tienes el poder de tomar la oportunidad y adorar genuinamente ahorita o seguir igual. O decir, no, pues hoy no, mañana, el domingo está.